En este video tutorial trataremos las inferencias relacionadas con la combinación lineal de medias de dos poblaciones normales no independientes y con las inferencias asociadas al parámetro de una distribución Bernoulli, conocidas también como inferencias sobre una proporción poblacional. Al final de este tutorial vamos a presentar una forma de importar a RStudio datos almacenados en hojas electrónicas de Excel o similares, tales como Minitab y SPSS, entre otros. En este video tutorial usaremos el programa estadístico de distribución gratuita RStudio versión 1.1.463. Además, utilizaremos los scripts de elaboración propia, dos medias normales apareadas.r y icbernoulli.r. En la descripción del video dejo los links de descarga del programa RStudio y de los scripts a utilizar. El primer paso será descargar e instalar el programa RStudio y posteriormente descargar y guardar los scripts dos medias normales apareadas.r y icbernoulli.r. Inferencias con respecto a la combinación lineal de dos medias de variables normales no independientes. Considere el vector normal bivariante W de componentes las variables x e y. Cualquier variable componente de un vector normal multivariante es a su vez una variable normal. Por consiguiente, x e y son variables aleatorias normales. Sea W entonces un vector de componentes x e y con parámetros, un vector de medias musu x musu y una matriz de varianzas y covarianza sigma. La diagonal principal está compuesta por las varianzas de las variables componentes y la diagonal secundaria por la covarianza entre dichas variables. Además, la matriz sigma es una matriz definida positivamente. Sean W1, W2, Wn los valores que toma una muestra aleatoria de tamaño n del vector W. Al ser W un vector bivariante, cada uno de los elementos de la muestra está conformado por pares ordenados, en donde la primera componente de cada par representa los valores muestrales de la variable x y las segundas componentes de cada par representa los valores muestrales de la variable y. Una muestra aleatoria de tamaño n de un vector xy a menudo se le llama una muestra aleatoria apareada de tamaño n de las variables x e y. El objetivo es realizar inferencias sobre la combinación lineal de las medias de las variables x y y. Sea C el vector de constantes AB, entonces la transformación U igual a C transpuesta W, que desarrollado no es más que AX más BY, sigue una distribución normal de parámetros A musu X más B musu y varianza A cuadrado sigma cuadrado sub X más B cuadrado sigma cuadrado sub Y más 2AB sigma sub XY. El problema se reduce entonces
a la realización de inferencias sobre la media de la variable u. Y aquí habrá que distinguir, pues, obviamente, dos casos: cuando se conoce la varianza de u y cuando no se conoce. Caso 1. Se conoce la varianza de u. Quiere decir esto que se conocen las varianzas de las variables componentes y su covarianza. En pantalla mostramos las expresiones que usaremos para este caso. He de hacer notar, pues, la presencia de la distribución normal estándar, ya que se trata de inferencias con respecto a la media de una normal con varianza conocida. En el caso 2, no se conoce la varianza de la variable u. Esto quiere decir que al menos uno de estos tres valores son desconocidos. En pantalla se muestran las expresiones que usaremos para este caso. He de recordar, pues, los conceptos de cuasivarianza muestral y de cuasicovarianza muestral. Además, observemos la presencia de la variable t de n-1 grado de libertad, debido a que estamos tratando inferencias de la media de una normal con varianza desconocida. Inferencias con respecto al parámetro de una variable Bernoulli, también denominado proporción poblacional. Sea x una variable Bernoulli de parámetro pi. Recuérdese que una variable Bernoulli solamente puede tomar dos valores, 0 y 1. 0 con probabilidad 1 menos pi y 1 con probabilidad pi. Al parámetro pi de una población Bernoulli también se le conoce como proporción poblacional. Sean x1, x2, xn los valores que toma una muestra de tamaño n de la población X. Sea acá la suma de los valores muestrales, que no es más que el número de casos en donde ocurre la opción éxito, dado que los valores muestrales son 0 o 1, y 1 corresponde al éxito y 0 al fracaso, y por lo tanto la suma, que es k, se transforma en el número de éxitos que aparecen en una muestra de tamaño n. El objetivo, obviamente, es hacer inferencia respecto al parámetro pi. Aquí vamos a distinguir dos casos. Vamos a utilizar el método del estadístico con la relación entre la binomial, la beta y la f, y en el caso 2 vamos a utilizar un intervalo aproximado dado por el teorema central del límite y la corrección por continuidad. Además de decir que el caso 1 no se encuentra en la mayoría de los textos de aplicación estadística. Pero el caso 1 se basa en la relación existente entre las variables binomial, beta y f. En pantalla estamos observando las expresiones requeridas para la obtención del intervalo de confianza del 100 gamma por ciento. Observe la presencia de una distribución f en la fórmula. En la descripción del video dejamos el link para la descarga del documento Intervalo exacto para el parámetro de una Bernoulli en formato PDF, en donde encontrará la deducción de las fórmulas aquí utilizadas. Caso 2. Intervalo de confianza aproximado usando el teorema central del límite. Cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la mayoría de los textos coinciden en la siguiente expresión para la obtención de un intervalo de confianza basado en la aproximación dada por el teorema central del límite y en la pertinencia del factor de corrección por continuidad al aplicar dicho teorema a variables discretas.
Es de advertir que en algunos casos la aproximación normal suele dar valores inconsistentes, es decir, negativos para el límite inferior, k muy cercano a 0, o superiores a 1 para el límite superior, k muy cercano a n. Para evitar esto, deben redefinirse los límites de acuerdo con L sub 1 corregido es el máximo entre 0 y L1, y L sub 2 corregido el mínimo entre 1 y L2. Obviamente que esta situación no ocurre en los intervalos exactos. El script 2 medias normales apareadas .r permitirá realizar inferencias relacionadas con la combinación lineal de las medias de dos poblaciones normales no independientes, bajo el esquema del muestreo apareado. Este script contempla los casos en que los datos sean ingresados en forma desagregada, indicando los valores muestrales, o en forma condensada, indicando el resumen de la muestra apareada, mediante el tamaño de la muestra, las medias muestrales de cada variable, las cuasivarianzas muestrales de cada variable y la cuasicovarianza muestral. Además, contempla las situaciones con varianzas y covarianza poblacionales conocidas y cuando éstas sean desconocidas. El primer paso es cargar el programa RStudio. Una vez hecho esto, aparecerá en pantalla la ventana denominada ventana consola, y es en ella donde se introducen manualmente los comandos de R y también donde se muestran los resultados. Observe pues que en esta pantalla hay un menú principal en la barra de herramientas. Paso 2. Cargar el script 2 medias normales apareadas.r. Bueno, para cargar dicho script, en la barra principal seleccionamos la opción File y dentro de ella Open File, abriéndose la ventana emergente en donde buscamos la situación donde se encuentra el script, el nombre, y al pulsar el botón Open aparece la siguiente ventana en R. Observe que está particionado en la consola y una nueva ventana denominada ventana editora, que es precisamente en donde se encuentran las instrucciones que constituyen al script en cuestión. Es importante que tome nota escrita de las instrucciones que aparecen en dicha ventana y luego la minimice para que de esta manera, por algún accidente, no se vayan a modificar las instrucciones que en ella se muestran. A continuación, lo que habrá que hacer es seguir al pie de la letra todas las instrucciones que aparecen en los comentarios. Es importante usar la misma nomenclatura para los parámetros requeridos, ya que de no hacerlo así, el programa dará un mensaje de error. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Se dispone de dos variables normales con varianzas conocidas y covarianza poblacional conocida. De estas dos se tiene una muestra aleatoria apareada de tamaño 8. Es de indicar que el orden en que están los valores muestrales debe conservarse porque hay una relación entre X y Y. Y vamos a hallar un intervalo de confianza del 95% para 5 mu sub X menos 2 mu sub y el p-valor para los contrastes cuyas hipótesis alternas se muestran en pantalla. Contraste de una cola a la izquierda, una cola a la derecha y dos colas. Este valor 9,5 es el que llamamos el lado derecho de la prueba.
Pues bien, es recomendable, antes de la ejecución del script, introducir dos comandos. Uno, el primero de ellos, permitirá eliminar de la memoria variables que pudiesen estar almacenadas previamente. Y la otra instrucción permite limpiar la consola. Recuerde que para introducir este comando, cuando esté el prompt de introducción, escribimos lo que aquí aparece y pulsamos la tecla Enter. RStudio no permite directamente la introducción de pares ordenados, sino a través de sus componentes. Es por ello que debemos tener sumo cuidado al introducir los valores correspondientes a las variables x e y para que exista la correspondencia biunívoca entre las componentes y el par. Esto quiere decir, por ejemplo, que el par 3,90860, el 390 ocupa la primera posición en X, que debe ocupar también la primera posición en Y. El par 0841090 ocupa la segunda posición en X y debe ocupar la segunda posición en Y, y así para cada uno de los valores. Bueno, como dijimos anteriormente, introducimos el comando rmlist igual a ls para limpiar la memoria y pulsamos control L para limpiar la consola. Una vez hecho esto, vamos a introducir los valores particulares del ejercicio. A igual a 5, coeficiente de musu x en la combinación lineal, b igual a menos 2, coeficiente de musu y en la combinación lineal, g igual a 0,95, coeficiente de confianza en formato decimal no porcentualizado, UO igual a 9.5 es el lado derecho del contraste, J igual a 1 es un indicador que nos permite informarle al script que los datos vienen desagregados. X igual a C paréntesis, paréntesis, muestra los datos del vector X muestrales. Igual sucede con el otro comando. H igual a 1 es un indicador que les permite informar al script que se conocen las varianzas y covarianzas poblacionales. Y aquí están pues esas varianzas. Varianza de X, varianza de Y y covarianza. Conveniente mantener la nomenclatura de los parámetros, aunque el orden de introducción pueda diferir. Además, es conveniente señalar que hemos utilizado el punto y coma como separador de instrucciones. Es otra forma de abreviar la introducción uno a uno. Al pulsar la tecla o combinación de teclas Control-Shift-S, aparece el resultado deseado. Observe pues que el título, el caso en que se plantea la estimación puntual y los p-valores del intervalo, obviamente, de confianza y los p-valores de los contrastes señalados. Ejemplo 2. Similar al ejemplo 1, pero no se conocen las varianzas y covarianzas poblacionales. Bueno, este es el caso más común. De nuevo, la introducción de los dos primeros comandos, la introducción de cada uno de los datos pertinentes con su respectiva explicación. Al pulsar Control-Shift-S obtenemos la solución del ejemplo. Ejemplo 3. En este caso, pues es similar al ejemplo 1, con la diferencia de que ahora los datos van a venir en forma condensada, no desagregada, y cambiamos ligeramente pues los coeficientes. Entonces, de tal manera que vamos a ver cómo resolvemos este problema. También hemos cambiado el lado derecho. Bueno, de nuevo los dos primeros comandos. A continuación mostramos la introducción correspondiente de los datos adecuados y su
explicación en el lado derecho. Si ustedes ven que el video pasa muy rápidamente, bueno, pausenlo y lo ven con detalle. Al pulsar la combinación de teclas Ctrl+Shift+S, aparece el resultado de la ejecución. Ejemplo 4. Similar al ejemplo 3, pero no se conocen las varianzas y covarianzas poblacionales. Introducción de los dos primeros comandos. Introducción de los valores particulares con su debida explicación. Y el resultado. Intervalo de confianza para el parámetro de una variable Bernoulli. Bueno, aquí el script que vamos a utilizar va a ser el icbernoulli.r y su carga es muy similar a la mostrada para el script anterior. Vamos a ilustrar su uso mediante el siguiente ejemplo. Una muestra aleatoria de tamaño 15 de una población Bernoulli de parámetro pi arrojó una suma igual a 9 y se nos pide obtener un intervalo de confianza del 98% para pi. Recuerden pues que esta suma igual a 9 es el número de casos en donde apareció un 1, o sea, un éxito. O sea que en un tamaño de muestra 15 aparecieron 9 éxitos. Bueno, como es la costumbre, antes de ejecutar el script, vamos a introducir desde la consola la instrucción rmlist igual a ls paréntesis paréntesis para borrar el contenido de la memoria y luego pulsamos la combinación de teclas Control L para limpiar la consola. Bueno, mostramos ahora en pantalla la introducción de los dos primeros comandos iniciales y de los datos requeridos. Luego al pulsar Ctrl+S aparece pues la solución, nos da la estimación puntual, el intervalo de confianza exacto y el intervalo de confianza aproximado. La última parte de este video la vamos a dedicar a ver un procedimiento para importar datos de Excel y Minitab, ya que introducir estos datos de manera directa en la consola a veces resulta un tanto incómodo, y más aún cuando es una muestra apareada en donde debemos estar muy claros en la coincidencia de las coordenadas. Imagínense una muestra grande de tamaño 60, bueno, esto prácticamente es muy difícil hacerlo directamente en R. Para ello se requiere tener esos datos almacenados en una hoja Excel o Minitab o SPSS y guardarlos en el formato CSV, que significa en inglés pues formato de valores con coma separada o valores separados por coma, mejor le plazca. Vamos a explicar el procedimiento mediante un ejemplo sencillo de datos que fueron introducidos en una hoja de cálculo Excel. De manera que estos datos, estos pares de datos que aparecen en pantalla, los vamos a introducir en Excel. Aquí están los datos introducidos en Excel. Ahora, imagínense ustedes que sean 80 datos. Tratar de buscar la coincidencia de los pares es un tanto complicado. Bueno, el kit del asunto está en grabar esta hoja de cálculo en el formato CSV, archivo, guardar como, y aquí buscamos el formato, CSV delimitado por comas. Y lo estamos grabando en el disco C con el nombre ejemplo. Entonces buscamos esto y le damos OK. Al hacer esto, el Excel nos va a mostrar dos avisos. El primero de ellos dice, palabras más, palabras menos, que esta forma de conversión solamente admite una sola hoja de cálculo y no libros con más de una hoja.
Y la otra, pues, es que a lo mejor pueden perderse algunas características. En ambas situaciones, en la primera decimos aceptar, en la segunda decimos sí. Ya tenemos guardado el archivo ejemplo.csv y nos vamos a la consola de RStudio. Esa consola, en la opción File, Import Dataset, Form Text Basic, buscamos el archivo en donde se encuentra la base de datos Excel.csv, ejemplo. Pulsamos entonces luego el botón Open y nos aparecerá en la pantalla de R una ventana que recibe el nombre de Import Dataset, en donde nos aparecen pues los datos del archivo Excel. Hay que tener cuidado en que esta instrucción, si usted le puso nomenclatura a las columnas, debe poner Y, y si no las puso, si no comenzó los datos en la primera fila, debe ponerle no. Todo lo demás debe mantenerlo exactamente igual a como está acá. Una vez que ha revisado eso, sobre todo esto, le damos a Import. Y al hacer esto, se nos aparece en la pantalla de R, en la ventana editora, lo que se llama un data frame, que no es más que una hoja de datos en los que cada fila corresponde a un caso y cada columna a una variable. Y nos aparece este mensaje en la consola. Pero aún todavía no hemos definido por separado a las variables X y Y. Es el último paso que vamos a hacer. Y aquí lo tenemos. En la consola escribimos estas instrucciones. La primera instrucción es para indicar que X es la primera columna del data frame ejemplo y que Y es la segunda columna de dicho data frame. La segunda comando es porque a veces cuando los tamaños de muestra son distintos, nos aparece en algunas de las columnas una celda de no A, que significa una celda vacía. Y esto no nos va a poder permitir hacer cálculos numéricos con X y Y. Y por lo tanto, esta instrucción lo que hace es eliminar de las columnas X y Y, en caso de que existan, pues los valores vacíos. Y ya está listo nuestro problema. Si nosotros ahora pulsamos X y Y, tenemos los valores que habíamos planteado inicialmente. En este ejemplo no se aprecian las bondades del procedimiento descrito en virtud de que tanto el número de variables, columna, como el de sujeto, fila, son bajos. Sin embargo, en otras situaciones, por ejemplo, 8 variables y 50 casos, la diferencia entre insertar la información directamente en RStudio y de la manera descrita anteriormente se declina favorablemente por esta última. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.